Amén. Estuvimos hablando de pentecostalismo, ¿cierto? Hemos estado hablando ya prácticamente un mes ya del tema, ¿cierto? Es una de las líneas protestantes más complejas, podríamos decirlo, donde se requiere bastante quietud y bastante análisis respecto a cada paso que damos en la historia del pentecostalismo puntualmente. Hemos estado viendo, ¿cierto?, la ramificación completa del protestantismo, donde llegamos al metodismo wesleyano, ¿cierto? Y de ahí puntualmente sus derivaciones. El pentecostalismo, hermanos, desde allá a esta altura debemos ya diferenciarlo en dos ya grupos, ¿cierto? En el pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo. No es justo, y es tal vez, como se podría decir, un poco injusto y deshonesto, decir que todo pentecostal es neocalvinista, ¿cierto? Perdón, todo neopentecostal, todo pentecostal es carismático o neopentecostal, o que todos queremos encerrarlo en un grupo solamente. No, son dos grupos totalmente diferentes. Primeramente llegó el pentecostalismo al principio del siglo XX, con cierta consigna donde nosotros vimos que Cristo salva, Cristo sana, nos bautiza, aludiendo el tema respecto al bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y la manifestación de otras lenguas, según el movimiento, y también que Cristo viene o que viene otra vez, ¿cierto? En contraste totalmente distinto a las consignas del neopentecostalismo, que es totalmente diferente a las consignas que vimos en el pentecostalismo clásico, como por ejemplo la ley de la atracción, el pensamiento positivo, la mente sanadora, el antropocentrismo, la prosperidad y la ley de la compensación. Muy distinto tal vez a las consignas que los antiguos, ¿cierto?, pentecostales se adhirieron, ¿cierto? Las vigilias antiguamente eran, que se realizaban, era buscando el favor de Dios, ¿cierto? Y después de la noche a la mañana las vigilias pasaron a ser buscando el derecho, ¿cierto?, del cristiano a tener algo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos dos frentes, ¿cierto? Y ya siempre vamos a estar hablando del pentecostalismo, dándole una especie de justicia intelectual, ¿cierto?, al concepto, porque tenemos que diferenciar entre un pentecostal clásico y del neopentecostal, ¿cierto? El pentecostalismo se arraigó a la clase social más baja, ¿cierto?, en todos los países latinoamericanos, ¿cierto?, incluyendo Estados Unidos, sobre todo en la parte de los barrios negros, ¿cierto? Hablando, entendemos a qué nos referimos, ¿no? Al barrio donde estaban justamente los afroamericanos, donde estaban los más bajos, en este caso, de las clases sociales, y lo más, en este caso, lo que muchas veces donde el Estado no llegaba. Por eso el pentecostalismo llegó totalmente como una especie de pieza juntada con otra, ¿cierto? Y llegaba a estos lugares que en este caso a los sectores más populares de la sociedad, ¿cierto? Pero el neopentecostalismo, que nosotros tal vez hemos tenido más contacto, lo hemos revisado, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido contacto tal vez con el neopentecostalismo, responde más a un movimiento que va centrado a la clase media alta, bajo el punto de vista sociológico, ¿se dan cuenta? Es decir, que el neopentecostal ya no es que no tenga recursos, ya tienen recursos. Y de hecho, el neopentecostalismo se caracteriza por el hecho de buscar más recursos. ¿Se da cuenta? Recursos económicos. Estamos hablando ya ni siquiera de una necesidad espiritual, sino que estamos hablando de la necesidad adquisitiva, consumista, ¿cierto? La persona, el cristiano, el pentecostal antiguo ya no estaba conforme con la vida espiritual de búsqueda, ¿cierto?, y de predicación en las calles, sino que estaba buscando una posición en la sociedad. Ahora la pregunta filosófica un poco, hermanos, respecto a este punto, a lo que ya hemos visto, es sobre el movimiento, ¿cierto? Es ¿qué es ser pentecostal? Y es una pregunta totalmente profunda, que podríamos de hecho estar toda la tarde y todo un fin de semana, ¿cierto?, incluso haciendo una vigilia para buscar una respuesta, ¿cierto?, a esto. Y una respuesta muy compleja, porque ser pentecostal no solo tiene muchas aristas, hermanos. Y de hecho, dentro de los primeros pasos del movimiento, nos dimos cuenta de que el pentecostal también podría haber sido un
unicitario, ¿cierto? Hablando del unicitarismo, hablando de los que nosotros comúnmente los conocemos como los solo Jesús, ¿cierto? Un pentecostal solo Jesús, sí, sí también hay. ¿Se dan cuenta, no? De hecho, hay pentecostales católicos o carismáticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ser pentecostal es un título de que hoy en día está muy, podríamos decirlo, manoseado, un poco ya trillado, por así decirlo. De hecho, el mundo pentecostal se ha hecho esta misma pregunta: ¿qué es ser pentecostal? Hoy en día el movimiento pentecostal está teniendo problemas de identidad. Estamos hablando siempre, en este caso, bajo el punto de vista nacional, ¿cierto? Sabiendo que el mundo pentecostal en Latinoamérica siempre tiene un mismo patrón, ¿cierto? Un estándar general en Latinoamérica. Pero el chileno particularmente ha tenido un problema existencial, un problema de identidad, de cuáles son mis fuentes, cuál es mi origen. El movimiento pentecostal hoy en día tiene estos problemas justamente doctrinales, donde tiene que revisarse en su historia, ¿cierto? Algunos dicen que la forma de vestirse era un pentecostal. También se puede decir que cierta experiencia espiritual te hace ser un pentecostal. Algunos consideran que es simplemente una denominación, o sea, es más que nada como un concepto administrativo ser pentecostal, ¿cierto? Y algunos incluso tienen como un termómetro, no sé cómo lo hacen, hermano, pero existe un termómetro pentecostal también. ¿De qué congregación es más pentecostal que otra, cierto? Es como una especie de prácticamente una carrera, ¿cierto? Una competencia posiblemente sana, pentecostal, de cuál es más pentecostal que otra, ¿cierto? Pongamos un termómetro, ¿cierto? Esta iglesia es 50% pentecostal, pero no tan pentecostal. ¿Se dan cuenta? Entonces, el concepto de pentecostal está muy, muy mal utilizado. Incluso dentro de las propias iglesias pentecostales. No se sabe y no existe una identidad, pero sí la hay. Pero las personas, la Grey, ¿cierto? Los hermanos en la fe, cristianos en la fe, que son pentecostales, todavía no llegan a ese punto, pero posiblemente más adelante pudiesen estar llegando, ¿cierto? Bueno, algunos dudan, ¿cierto? Como dice aquí en la presentación, de los de allá son menos pentecostales o más pentecostales, pero los de aquí no, porque aquí danzan, pero aquí hay profecía, pero no danzan, pero aquí hay profecía, chuta, pero tampoco danzan. Entonces, ahí hay una especie de conflicto, ¿cierto? En la práctica del pentecostal. Escritura versus espíritu. ¿Cómo podemos juntar estas dos, cierto? Algunos se arraigan a la escritura, entonces son menos espirituales. O los que son más espirituales son menos escriturales. ¿Se dan cuenta? Entonces hay también un conflicto dentro de la identidad pentecostal, de qué significa o qué es ser un pentecostal. ¿Pentecostalismo o cristianismo pentecostal? Y ahí está esta disyuntiva, ¿cierto? De que qué es ser pentecostal. Entonces, es una pregunta profunda, una pregunta que el día de hoy se están haciendo varias congregaciones pentecostales respecto a esto mismo, pero en realidad tiene que ver también con la identidad. Sabemos que el mundo pentecostal chileno tiene muy arraigada la origen con el movimiento wesleyano, que justamente la persona responsable de esto es la que tenemos en pantalla, que es John Wesley, ¿cierto? Y John Wesley tenía el cuadrilátero wesleyano, ¿cierto? Que es prácticamente el cuadrilátero del metodismo, ¿cierto? Que en este caso es la escritura, la tradición, la razón y la experiencia. Esos 4 pilares, hermano, ha sido la composición, ¿cierto? De la estructura doctrinal, ¿cierto?, del metodismo. Y el pentecostalismo aquí en Chile viene del metodismo. Y en este caso, varios movimientos norteamericanos también venían del metodismo. Algunos, otros no, pero la gran mayoría, sobre todo también el movimiento de santidad, venía influenciado también de las esferas del metodismo. Entonces, ¿por qué pongo esto, hermano? Porque muchos pentecostales
no fueron capaces de frenar el neopentecostalismo. Netamente por las herramientas y la preparación, la experiencia, tal vez por alejarse incluso de la historia misma, tuvieron que repetir lo mismo. Por eso esta presentación que pongo acá lo manifiesto a través de un camino. Era un camino inevitable al neopentecostalismo. El pentecostal no tenía las herramientas para frenar y darse cuenta de que dentro de sus esferas estaba siendo infiltrado. Se estaban infiltrando poco a poco pensamientos humanos, ideologías humanas y con prácticas hedonistas, egocentristas, y que el pentecostal no se dio cuenta. Bueno, ¿como cuáles? El bienestar material, énfasis desmedido del individuo. Ya no era la congregación, ¿cierto? El bienestar de la congregación ya era el bienestar propio mío, ¿cierto? Mis intereses, mi bolsillo, mi tiempo. Estados Unidos quedó desfragmentado en varias expresiones diversas de la religión. También Estados Unidos, antiguamente, se recuerda en el primer gran despertar y todo lo que sucedió con en el ambiente puritano. Inglaterra fue el epicentro. Hoy en día, Estados Unidos fue el epicentro, ¿cierto? Comerciantes de la fe vieron una oportunidad para resurgir en un panorama de la libertad religiosa. Había tanta libertad, hermano, se gozaba de tanta libertad religiosa de que los comerciantes y los sicarios, yo le puedo decir, los sicarios de la fe, aparecieron en medio de esta realidad. Tanta libertad, hermano, que habían movimientos falsos, sectas, que más adelante nosotros los tenemos que revisar, como el movimiento de los testigos de Jehová, los mormones, ¿cierto? El advenimiento. Mucha gente, ¿cierto? Se refugiaba en estas sectas y había mucha diversidad religiosa. Posterior a la guerra civil norteamericana, que eso lo vimos también cuando se dividió en dos Estados Unidos, en el norte y con el sur, el país fue extremadamente próspero. Y fue una potencia de Estados Unidos, ¿cierto? Y la vida austera, que fue fundada por el puritanismo. No recordemos que los puritanos, ¿cierto? El movimiento congregacionalista, fueron el que llegó, ¿cierto? A través de la Mayflower, ¿se recuerdan de esa nave? Fundaron en las bases cristianas el país. Pero hoy en día, ese concepto de ser austero, de vivir, pero de forma sencilla, humilde, ya en estas fechas, el norteamericano no era suficiente, no encajaba, sino que ahora se apoderó el sueño americano. El hedonismo americano resurgió con ese muy conocido carácter del yanqui, que hoy en día, ¿cierto? Podemos hablarlo del imperialismo, ¿cierto? Antiguamente, hermanos, era muy fácil notar un yanqui, ¿cierto? Porque era muy altanero y se creía rey del mundo, ¿cierto? Era muy conocido, sobre todo en Latinoamérica, venían como reyes. Efectivamente, por lo mismo, hermano. Efectivamente, y de hecho, esa posición afectó muchísimo a las misiones internacionales, donde veían prácticamente una colonización americana por sobre el país que estaba recibiendo esas misiones. Entonces fue muy delicado la posición de los yanquis, ¿cierto? Que así se le dice, o el dominio del mundo de Estados Unidos. El movimiento neopentecostal surgió gracias al escenario desmedido de ciertas prácticas excesivas del movimiento pentecostal americano. Recordemos que esto viene de la calle Azusa, ¿cierto? Recordemos estas manifestaciones extremas donde no había una medida, no había una cautela, ¿cierto? Incluso había un quiebre dentro de Seymour con Parham, ¿se recuerdan? Charles Parham, donde él encontraba de que lo que hacía William Seymour, estaba totalmente desmedido, no era sin razón, ¿cierto? No tenía pie ni cabeza. Entonces ahí nos damos cuenta de que gracias a este escenario desmedido, sin control, es donde el neopentecostalismo encontró una cuna. Dentro de los personajes que vamos a revisar el día de hoy, justamente tenemos a William Kenyon, de 1867 a 1948, ¿cierto? Que este fue un pastor evangelista, escritor,
estadounidense y considerado una de las figuras clave en el desarrollo del movimiento de la palabra de fe. La fe, la sanidad y el poder de las palabras fueron la retórica las cuales han tenido un impacto significativo en la teología carismática pentecostal moderna, ¿cierto? O neopentecostal. Movimiento carismático. El movimiento carismático o el movimiento neopentecostal son sinónimos en este sentido. Su vida y ministerio giraron en torno al concepto de la confesión positiva, donde enseñaba que los cristianos podían reclamar las promesas de Dios para hacerlas, en este caso, realidad. No se asuste con la foto, es la única foto que encontré. ¿Cierto? Bueno, su teología enfatizaba la fe y la confesión. Creía que los cristianos debían hablar de manera positiva, conforme a la palabra de Dios, para manifestar las bendiciones divinas. Enseñaba sobre la sanidad divina, la prosperidad y la autoridad del creyente en Cristo. Ya empezamos nosotros aquí a escuchar el concepto de autoridad, posición, ¿correcto? Sus escritos sobre el lado legal de la redención, lo que la muerte de Cristo proporcionó legalmente a los creyentes, fueron un aspecto central de sus enseñanzas. O sea, el sacrificio de Cristo no solamente fue para salvación, sino que para una posición para el creyente, casi como semidioses. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, las controversias, las enseñanzas de Kenyon fueron a veces criticadas por su similitud con el movimiento del nuevo pensamiento, un movimiento de la metafísica que también enfatizaba el poder de la mente y la palabra hablada. Kenyon siempre sostuvo que sus enseñanzas estaban fundamentadas en la doctrina bíblica, según él, ¿cierto? Su influencia provocó debates dentro de los círculos cristianos sobre la naturaleza de la fe, la sanidad, la prosperidad, especialmente en relación con el movimiento de la palabra y de la fe. 5 errores, hermanos, teológicos de la enseñanza del Evangelio de la prosperidad. Aquí hay ciertos líderes, incluso muchos más, pero de lo que vamos a revisar es donde se gestó el movimiento justamente de la prosperidad. Ellos dicen los 5 errores teológicos. El pacto de Abraham es un medio para el derecho material. La expiación de Jesús se extiende hasta el pecado de la pobreza material. O sea, hermanos, ser pobre es una situación de que no tienes fe. O porque en realidad no eres cristiano. ¿Se dan cuenta? La fe es una fuerza espiritual autogenerada que conduce a la prosperidad. Escuchen bien, la fe es una fuerza espiritual autogenerada que conduce a la prosperidad. O sea, no puede haber pobreza en el pueblo de Dios. Según, obviamente, no nosotros, sino lo que estamos poniendo sobre el Evangelio de la prosperidad. La oración es una herramienta para forzar a Dios a que conceda prosperidad. Ahora lo más terrible de esto, hermano, de que el movimiento neopentecostal, el movimiento carismático que venía con estas doctrinas del Evangelio de la prosperidad, sacaba las enseñanzas de los pentecostales, ¿cierto? Y creía que ellos no alcanzaban esa fe sobre la fe. Es decir, de que ellos estaban pobres porque todavía no activaban la fe, a pesar de que eran cristianos. Ellos tenían que activar la fe para recibir prosperidad. Esos son los errores que ellos manifiestan, ¿cierto? Bueno, el nuevo pensamiento es una filosofía espiritual que se originó en Estados Unidos con influencias de ideas cristianas, así como las filosofías orientales, tradiciones metafísicas y los campos emergentes de la psicología y la autoayuda. El movimiento se centra en el poder del pensamiento positivo, la creencia de que los pensamientos positivos manifiestan resultados positivos, mientras que los pensamientos negativos provocan circunstancias negativas. La ley de la atracción, visualizar, centrarse en los resultados deseados, atraerá esas circunstancias a su vida. La creencia de que la mente tiene el poder de sanar el cuerpo y atraer la prosperidad. Yo muchas veces lo he escuchado simplemente esto en enseñanzas soteriológicas, agnósticas, ¿cierto?
tienen que ver y tienen mucha relación con eso. El nuevo pensamiento también se incorpora a la idea del hinduismo, el budismo y otras filosofías orientales, lo que lo convierte en un marco sincretista, ¿cierto? Y hay un libro, ¿cierto?, que creo que es en el año 1923, que fue uno de los primeros, en este caso en sus páginas, incorporar justamente el nuevo pensamiento. Tal vez esta consigna lo han escuchado, ¿cierto? Pidan y se los dará. El nuevo pensamiento incorpora elementos del misticismo cristiano, ¿correcto?, en las escrituras, pero los interpreta en un contexto metafísico. Por ejemplo, Mateo 7:7, que dice que se interpretan a menudo como afirmaciones de la ley de la atracción. Pidan y se lo darán, ¿cierto? Totalmente mal interpretados. Tal vez un conocido, otro personaje que vamos a ver, Kenneth Hagin, 1917 y ya a esta fecha, ¿cierto? 2003, o sea, no en esta fecha, sino que ya posterior al milenio, ¿cierto? Kenneth fue un evangelista más destacado del Evangelio de la Prosperidad y padre del movimiento Palabra de la Fe. Su ministerio y enseñanza se ha centrado en la fe, la sanidad divina y el poder de la confesión positiva. Hagin es una de las personas figuras más influyentes en el desarrollo de la teología carismática. Sus enseñanzas enfatizaban el poder de la fe en Dios para recibir sanidad, prosperidad y una vida abundante. Afirma que los creyentes podían recibir promesas de Dios a través de la confesión positiva y la aplicación activa de la fe. Uno de ellos es justamente este concepto. Logos, el rema. ¿Alguna vez alguien lo ha escuchado? Estamos todos recordando un poco porque nos pasó tal vez hace 10 años atrás algo parecido, ¿no? El rema, el logos, ¿cierto? Bueno, es una de sus ideas más influyentes fue su distinción entre el logos, la palabra de Dios escrita, y el rema, la palabra de Dios hablada o revelada, ¿cierto? Donde muchas veces nosotros hemos escuchado de que tal vez texto sacado totalmente de contexto hace una elocuencia mística, sacando todo y incluso adheriendo palabras, conceptos, conclusiones que el texto no lo dice. Por eso es importante, hermano, el concepto de la predicación expositiva. ¿Se dan cuenta? Porque así sacamos totalmente de cuajo todo este tipo de malinterpretaciones. Yo recuerdo una vez, se los comento tal vez como una anécdota, dentro de todas mis anécdotas a lo largo de toda mi historia, un día se recuerdan que Absalón, el hijo de David, ¿se recuerdan cómo fue a la guerra? ¿Fue a caballo o fue mula? Es un detalle, ¿cierto? Fue mula. Entonces, la retórica de la predicación era que, hermano, no vaya en caballo, vaya en mula. Y ahí se formó, pero ya una manifestación completa en ese lugar. Absurdo, hermano. Pero efectivamente, todos esos detalles los ven como un rema y algo bien peculiar, ¿cierto? Bueno, sostenía que el rema es el medio por el que los creyentes activan las promesas de Dios, más que ningún otro factor. El movimiento Palabra de Fe fue el vehículo responsable de la difusión de la enseñanza de la prosperidad por todo Estados Unidos a finales del siglo XX, ¿cierto? Bueno, la semilla también de la fe. Bueno, la doctrina de la semilla de la fe y la fe postula que las ofrendas financieras, ¿cierto?, en práctica, en particular con los ministerios que promueven las predicaciones del Evangelio de la Prosperidad, pueden compararse con plantar una semilla que con el tiempo producirá una cosecha de bendiciones. Usted siembra una semilla financiera, ¿cierto?, en un ministerio como un acto de fe, y Dios multiplicará justamente lo que usted ha puesto. Es prácticamente como una especie de fondo mutuo, ¿cierto? O en este caso un depósito, ¿cierto?, con fines tal vez como de a plazo. Prácticamente eso, ¿cierto? Y lamentablemente eso ocurre en las iglesias. Ahí tenemos a estos tres tal vez exponentes que hemos estado viendo este último tiempo. Tenemos a Oral Roberts, la sanidad por fe. Tenemos a Kenneth Hagin, palabra de fe. Y tenemos a William Kenyon,
el nuevo pensamiento, hermano. Y todo esto ocurrió, el día de hoy va a ser un poquito más cortito que tal vez comúnmente lo hacemos, pero todo esto ocurrió, hermanos, el movimiento de la prosperidad resultó justamente en el periodo posterior a la guerra. Todo este resultado del movimiento de la prosperidad ocurrió posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, donde el periodo de paz, la ociosidad, ¿cierto?, generó esto en el mundo cristiano, ¿cierto? Había mucha, pero mucha abundancia, en donde el sueño americano fue parte de un estándar global que todo el mundo deseaba ir justamente a los Estados Unidos, y esto ocurrió posteriormente después de la guerra. Amén, hermanos. ¿Dudas, consultas y preguntas? Amén, hermana.